Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos en su sexto capítulo de Ciencia en el Trópico. El día de hoy nos tocó por fin, después de diversas reacomodos de agenda, estar privilegiados por la presencia de nuestro amigo Joel Morales Navarro. Hola, Joel. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Bienvenido al Ciencias en el Trópico. Hasta que por fin se acomodaron, se alinearon los astros. Todos los astros, sí, las agendas diversas. Ya conocen a mi amigo Toño Morales, médico, investigador además, maestro en ciencias. Oscar Ulín, epidemiólogo, y también parte del equipo del doctor Morales Navarro, el doctor Francisco Correa Ovis, amigo personal adicionalmente, y anestesiólogo, que es parte del team de cirugía bariátrica de Joel. Y obviamente la naturaleza de hoy, hablar es un tema que le teníamos muchísimas ganas. Ya prácticamente desde el día 1 queríamos hablar del tema y era para nosotros súper relevante tocar una situación en la que nosotros propiamente como personas y como pacientes, como gorditos de cierta forma, hemos padecido y es importante que se aclaren algunas cosas porque hay mucho estigma, hay mucho miedo, también al mismo tiempo me atrevería a decir hay mucha soltura del tema. De repente está demasiado suelto, de repente está demasiado drástico, de repente tenemos gente que, o sea, de un día para otro me voy a operar y se operan, y entonces no sé, habría que discutir bien cuáles son las razones, los criterios y todo, y es el objetivo de este capítulo de Ciencia en el Trópico. Nuevamente agradecemos obviamente a Podcast Tabasco, a Nobel específicamente y a todo su crew que nos ayuda a grabar y nos da las facilidades para el tema. Entonces, entrando en materia, Joel, Paco, ¿qué es la obesidad? ¿De qué podemos decir de la obesidad en este sentido? Bien, antes de responderte esta pregunta, siempre me gusta hablar de números, ¿vale? Primero que nada, el tema de la obesidad pues es un tema de alto impacto hoy en día en nuestra sociedad. En México, 85 millones de personas padecen de sobrepeso y obesidad. Bien, Tabasco no puede quedar atrás. Claro. Estamos dentro de los 5 estados que tienen estas cifras muy aterradoras. Bien. Son muchísimos. De hecho, sacando una cuenta aquí en cortito, somos 5 en esta mesa, y de los 5 yo creo que 1, 2 al menos tenemos sobrepeso. Y tú, Toñito, estás en la rayita, ¿verdad? El doctor Joel no, y Paco tampoco. Pero bueno, entonces, en estadísticas reales, alrededor del 40% tenemos obesidad en esta mesa, ¿no? Oye, representa el PIB del 2.03 en México. El Producto Interno Bruto. Así no es. Manches. ¿Saben? Y el 75% de nuestros hospitales están llenos de pacientes que tienen alguna enfermedad y están relacionadas a la obesidad y el sobrepeso. O sea, es un tema bastante impactante. Bien, y ahora para responder tu pregunta, la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial donde hay depósitos o exceso de grasa y esto puede perjudicar la salud. Bien, como enfermedad, pues como el COVID, ¿no? Uh-huh. Que el COVID tiene síntomas que cualquiera sabe cuáles son los síntomas. La obesidad también tiene ciertas conductas o síntomas que nos hacen sospechar. No es lo mismo un paciente que solo tiene malos hábitos alimenticios y que ha subido de peso a alguien que tiene obesidad. Uh-huh. Bien, los síntomas, por así decirlo, de la obesidad es el paciente que a pesar de que hace dieta y ejercicio, no logra bajar de peso. 2, hay pacientes que generan algo que nosotros le llamamos atracón. Uh-huh. El atracón son conductas que, haz de cuenta, no comen durante todo el día las comidas normales, hacen 2 o 3 comidas y cada que comen, pues es en exceso. Una cantidad. Generan como una especie de ansiedad. Le meten duro, ¿no? A la piñata. Le metemos. Bien. El tercer síntoma es el picoteo. Hay pacientes que no hacen esas comidas formales, pero durante todo el día se están llevando
alimento a la boca y eso es comida. Algo a la boca. Chocorrol, prácticamente van a la casa de la suegra, le invitan sabritas, la cooperacha en el trabajo y todo el día están comiendo. Y dice, es que no como. Pero la comida no es el hecho de sentarse, servirse en un plato. La comida es todo lo que te llevas a la boca. Que si te pones a pensar es como una conducta súper normal bueno, pongo el ejemplo de nuestro sitio de trabajo en el hospital, ¿no? O sea, claro, andas en el hospital y... Es conducta común promedio. Promedio, ¿no? O sea, todo el mundo anda cualquier picando lugar comida Oye, por todos ¿en lados. dónde ¿no? no se hace la cooperacha? Sí, claro. En cualquier trabajo. O sea, lo que agarramos ¿Qué para toca hoy? festejar Barbacoa, ¿no? o para celebrar es con parte de comida. nuestras actividades. De la actividad laboral es eso, ¿no? O sea, la cooperacha para supuesto que sí. comer. Bueno, ¿no? digo, eso en los médicos, imagínate en otros lados, donde no En se otras conoce oficinas, exactamente. claro. Sí, o sea, totalmente. es un tema que lo tenemos enfrente y a veces no nos damos cuenta. Bien, hay pacientes que durante todo el día a veces no comen, Ok. pero ya cuando llegan a su casa en la tarde, en la noche, ahora sí se sientan, se dan el tiempo y prácticamente consumen bastante alimento en la cena. O son aquellos pacientes que se levantan de Oye. noche a tomar agua, leche, a buscar algo en la cocina. Sí. Estas son conductas que llaman la atención para tener Rayos, obesidad. tengo conductas de gordo. Porque te voy a decir una cosa, es que, porque eso es súper importante. Por ejemplo, a mí me pasa que de repente por trabajo salgo un poco tarde de consulta, de visita y demás. Entonces llego, me dejan mi cena, estoy a dieta y me... Saludos. Y me dejan, no sé, mis 2 quesadillas de tortilla de nopal, queso panela y jamón de pavo, ¿no? 2. Ujú. Y pues me subo, me la ceno, y como a las 2 horas, si estoy leyendo o viendo Netflix o algo, tengo hambre. Vuelvo a bajar. Oye, cuidado, Cuidado. Nos vemos en la consulta, Joelita. Oye. No, porque eso es relevante, porque Sí, obviamente es una así práctica es. común en ese sentido, ¿no? Y adivina qué, también está relacionado, a la falta de deseo de hacer dieta y ejercicio. No es que el paciente obeso sea flojo, porque yo he visto mucha gente que juzga como sociedad y dice, pues tiene obesidad porque mira lo que come, mira lo que tanto come, mira lo que no hace ejercicio, pero realmente es una conducta propia de la enfermedad, Claro. no es del paciente, es como tal de la enfermedad. Entonces, son los pacientes que en enero, la clásica, hacen el propósito de hacer dieta y ejercicio. Para febrero, marzo van... Ya fracasaron. Van tambaleando el ánimo, y ¿no? finalmente Claudican para esas fechas abril, del año. mayo ya están completamente olvidados. Y este es un ciclo que se repite constantemente. Claro. Y eso seguramente incrementa el tiempo de No. exposición a la obesidad, o sea, estar más subiendo Oye, de peso. Creo de a que es poco, ¿no? obligado decir en este punto que el que un paciente tenga un aumento de peso, o sea, el que el paciente tenga un exceso de peso, exceso de grasa corporal, es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad, porque luego dicen obeso o gordo, no es lo mismo. O sea, la obesidad es parte de un conjunto de cosas, vamos, de síntomas, y vamos, o el aumento de peso o el exceso de peso corporal es un síntoma de la obesidad. Que obviamente, a ver, nos están lloviendo los piedrazos aquí, pero la naturaleza del tema es que es justo eso. Tenemos poco conocimiento del ciclo de la obesidad, Claro, de claro. cómo es que somos Oye, gordos, por qué y- llegamos a ser gordos, ¿no? Exactamente, O sea, y es una un cuestión. es un tema que realmente muchos dicen, es que sabes que la obesidad es de ahora. Y sí, ha incrementado desde los 80 en un paciente adulto un 27.5%. Y en los adolescentes o niños un 47%. O sea, bastante alto. O sea, 1 de cada Pero, 2 niños es obeso. sinceramente, muchos dicen que es por la alimentación, el sedentarismo. En efecto, también esto contribuye. Pero hay obesos desde hace 3.000 años. Son las primeras estatuillas que encontraron en Europa, donde hacen referencia a pacientes con obesidad. Y dime tú, ¿qué claro. alimentos chatarras existían en Eran esa estatuillas época? gordas. No, Exactamente. y la actividad propia de la gente en aquellos años era una actividad que naturalmente incluía Actividad física. mucho Exacto. recorrido, mucha caminata, caza y demás cosas. Digo, Bien. no nos vamos a meter en el Y tema. esto, justamente, pues la obesidad tiene factores biológicos, tiene factores sociales, que
atribuyen, por ejemplo, en países ya desarrollados, la comida rápida, de los biológicos, los que más tienen peso es la genética. Pacientes que son hijos o nietos de gente con obesidad, diabetes, hipertensión, tienen un riesgo y es bastante elevado para padecer este problema. Entonces, a veces no es que yo decida tener obesidad. Es que muchas también mis veces genes es que vienen- ya vienen, ya están Estoy predispuestos. programado para ser Y gordo, ¿no? obviamente, pues son A los lo mejor niños, ese es nuestro problema acá. son los niños que pesan arriba de 4,5 kilos Sí, al claro, nacer. al nacer. Macrosómicos, ¿no? Cuando hay adolescencia, los cambios hormonales, en ese momento también puede debutar el paciente con obesidad. Pero donde más lo haces es en la etapa adulta. Ya cuando hay responsabilidad, compromisos, etc. Ya tienes diferencias. El ¿no? divorcio, el matrimonio, todo contribuye Sí, claro. a tener obesidad. Oye, es un tema cultural, Toño. O sea, ser gordo es un tema cultural. O sea, el mexicano es más gordo porque come distinto, porque es mexicano, porque así Dios dijo. ¿Tendrá algo que ver? ¿Qué revisaste tú al respecto de eso? ¿Somos un país gordo por alguna razón en particular o no? Bueno, como mencionaba el doctor, había factores sociales, ¿no? Y tenemos todo el contexto cultural que nosotros tendemos a copiar, modas. El estilo de alimentación en el pasado, en como tal, la popularidad mexicana, su alimentación cambió drásticamente, ¿sí? Desde esa perspectiva, también viendo la parte genética, nosotros tenemos una predisposición muy grande debido a los grandes polimorfismos que nosotros padecemos. De hecho, para muchas enfermedades nosotros tenemos varias predisposiciones, pero el hecho de la exposición del ambiente, en este caso de la alimentación, fue lo que floreció estos genes, esta parte, y que en realidad es como la predisposición. O sea, hay poblaciones mexicanas específicas que tienden mucho a la obesidad, o sea, y ya están bien caracterizadas, sobre todo las del centro-norte del país. Hay poblaciones que sus genes, dijera el doctor, están predispuestos a diabetes, a obesidad, y son muy particulares. Entonces, la mezcla como tal de la raza, por ejemplo, pudiéramos decir que sí tiene un factor sumamente importante en nuestra población mexicana. Fíjate que una de las cosas que nosotros, o sea, bueno, al final una de las conclusiones que terminas llegando después de ver mucha consulta, de ver mucho paciente obeso, de ver mucha complicación propia en la obesidad, que es parte de lo que nosotros hacemos, si te pones a pensar y dices, bueno, seguramente somos, o sea, esta frase tan utilizada, somos lo que comemos, eso no es mentira. Nosotros como mexicanos tenemos una base de dieta de manera particularmente obesogénica, diría yo, Sí, que claro. ese es el término, pero adicionalmente tenemos un poco de costumbres de los gringos o de la comida americana en un país que no tiene las otras costumbres físicas, ¿no? Como, o sea, ustedes se acordarán de su programa de educación física de la escuela primaria o secundaria, era jugar fútbol con tus cuates y ya. O sea, en Estados Unidos te enfocan a que tengas un deporte de alto rendimiento desde el principio y probablemente eso te beque para la secundaria, el high school o la universidad, y ese deporte es el que te hace que llegues, obviamente siendo atleta, siendo fútbol americano, soccer, etcétera, todo lo que ha detonado la actividad física. Pero al mismo tiempo, en la otra contraparte, la gente de Estados Unidos tiene una alta tasa de casos nuevos de obesidad porque también existe una cantidad de una mala alimentación en términos generales. La comida chatarra o el junk food digamos, su matriz o su origen es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros como mexicanos tenemos esa costumbre por la evidente cercanía de los estadounidenses. Y para entrar un poco en el tema, que sabemos que esa es tu especialidad, Joel, específicamente, ¿cuáles son las indicaciones de una cirugía bariátrica? Yo estoy gordo, yo no estoy operado, entonces yo estoy gordo, no bajo de peso, llevo 6 meses a dieta y ejercicio y ya me estanqué en 100 kilos y me quiero operar. O sea, ¿hay indicaciones? ¿Tengo indicaciones? ¿No tengo indicaciones? ¿Cuáles son en general? ¿Las podemos repasar? Ok, bien. Desde hace 30 años no había modificación o actualización en las indicaciones de cirugía bariátrica. Las últimas que estaban eran de los 90s. El año pasado ya hubo una actualización. ¿Cuáles son las actualizaciones? Primero que nada, el paciente con índice de masa corporal
mayor de 30, más una enfermedad metabólica, entiéndese por diabetes, hipertensión, SAOS, etcétera, ya tiene indicación para una cirugía bariátrica. Okay. 2. Pacientes con obesidad grado 2 o índice de masa corporal de 35, sin diabetes, sin hipertensión, también tiene indicación para una cirugía bariátrica. ¿Hasta qué edad? Pues puede ser, es seguro hasta los 70 años. Y arriba de los 70 años, si el riesgo es menor que el beneficio, se puede realizar una cirugía bariátrica. Bien, en los jóvenes no hay una edad como tal, pero arriba de 14, arriba de 15 años también se puede realizar en obesidad clase 2 más enfermedades o obesidad clase 3 sin enfermedades. Entonces, estas son como las actualizaciones que hubieron. O sea, el año pasado. amplían de Sí, manera exactamente. irrelevante la indicación, ¿no? Exactamente. El índice de masa corporal antes era obesidad grado 3, era la indicación, pues ya ahorita ya estamos en obesidad grado 1. La verdad que por una parte bastante bien, hay pacientes que tienen 15, 20, 30 kilos de más, que no se ve tan aparatoso. No piensen que siempre es para pacientes muy grandes. Esto es una idea totalmente errónea. Y esos 15, 20 kilos se vuelven un tormento para el paciente. No logra bajar de peso. Hacen dieta, ejercicio, triatlón, maratones y no pueden bajar de peso. Resulta una frustración muy grande en cada paciente. Digo, no quiero hablar de los temas psicológicos, Sí, pero el impacto emocional debe ser alto. El impacto emocional Sí. es grande. Entonces, para esos pacientes que ya intentaron de todo, haciendo obviamente las cosas bien, también es la cirugía bariátrica. Oye, obviamente cuando nos ponemos a pensar en eso, digo, güey, pues tenemos indicación de cirugía bariátrica, o sea, digo, ya yo sigo bajando, no te sigo yendo, pero naturalmente hay una serie de modas, porque Claro, eso es claro. interesante. De repente te encuentras un cuate que pues, siempre fue tu cuate el gordo, ¿no? O sea, ¿qué pedo gordo? Y ya lo ves y ya no está gordo, y entonces dices, ¿qué pasó? Pues no, pues me operé. Ah, ok, ya está. Y no, pues qué bueno, felicidades, tal. Y entonces de repente tú lo conoces, sabes que o sea, has hecho actividades sociales con él, has convivido con él toda tu vida, y tú sabes que no fue un cuate en su vida disciplinado, jamás se ha cuidado de la dieta, jamás ha hecho ejercicio y todo. Es importante una preparación previa a la cirugía. Llego hoy contigo a la consulta y me operas el lunes. O sea, ¿cómo debe de ser ese tema? Porque esa parte para mí personalmente es algo que tiene que ser muy puntualizado o muy señalado en el hecho de que a mí me parece que debe haber una preparación previa para todo esto, ¿no? Bien. Oye, nada más un paréntesis. Algo muy importante también mencionar, que este tipo de cirugías es para pacientes que van a requerir un reemplazo articular y que los mandan a hacer dieta, ejercicio, y no te voy a operar hasta que bajes eso es una de muy peso. buena, Muy interesante. Entonces, Una alternativa, ¿qué pues, es lo para que ello. pasa? Esos pacientes deben de ser valorados por un cirujano bariátrico. Lo que pasa es que la cirugía se ve como última opción y no debe de ser verse A ver, así. entonces, ese tema es interesante. O sea, aterrizamos el tema. O sea, tienes una persona de 60 años con Exacto. artrosis, con osteoartritis Exactamente. degenerativa de la rodilla por obesidad, Ajá. sobrepeso, lo que sea. Y entonces, en vez de que obviamente en la consulta lo mandas a bajar de peso y que el ejercicio y tal, Claro. porque le va a seguir doliendo la rodilla. Claro, y, exacto. Entonces, antes de entrar a la dinámica de ponerle una rodilla nueva, Ujú. o sea, de hacerle una artroplastia total de rodilla, Tienes que bajar de peso. lo podrías puentear a cirugía bariátrica Exactamente. para que pierda peso y Exactamente. pero ya se opera o no se opera, mejor el éxito de la rodilla nueva o cómo. Claro. Una vez operado, pues en estos casos todo tiene que ver con la mecánica, ¿no? O sea, si tú pones una rodilla y tiene un 60 kilos de más, aunque tú la hayas hecho hace 2 meses, puedes tener otra vez el problema de dolor. Sí, el riesgo de disfunción va a estar presente. Exactamente, muy alto. Es tan sencilla esta indicación que no me lo hubiera, o evidentemente no me lo imagino porque naturalmente no Claro. es a lo que me dedico, pero
me parece que es una de esas cosas que debería de ser A más B, ¿no? O sea, Exactamente. debería de ir parejito. Oye, está usted gordo y tiene una rodilla fregada, pues ahora lo vamos a mandar primero a operarse para que baje de peso. Exacto. Y para que su rodilla Eso. nueva que le vamos a Sí, poner sí, esté sí. más... Eso es buenísimo. Oye, eso me parece además, buenísimo. pues Déjame los manda... decirte que, perdón que te interrumpa, para el paciente la indicación para sí operarse una rodilla, cuando le dicen, ¿sabes qué? Tengo que hacer una cirugía de reemplazo articular, es dolor. O sea, el paciente debuta con dolor y cuando el dolor es intenso e insoportable y ya agotó sus opciones de manejo analgésico, es entonces que decide el paciente animarse a realizarse la cirugía de reemplazo articular pensando que existe un alto riesgo de no quedar bien. Pero lo que está diciendo él es importante porque si el paciente no mejora en cuanto al peso, que fue el problema de base que lo llevó a tener el problema de rodilla, hay una gran probabilidad de que tenga una disfunción con la nueva rodilla y que Y además le va a doler también. Claro. continúe el dolor crónico. O sea, si se y echó ya una no- rodilla claro. nativa, se va a echar una rodilla de fierro, pues. Exactamente. O sea, digo, eso Así es es. muy, muy Lo puntual, mismo ¿no? para la cirugía de columna. Es exactamente lo mismo. Fíjate que ese enfoque está muy interesante Buenísimo. porque Hasta para un programa digo, social, en el desconocimiento, y nosotros somos médicos, Claro. y siempre recomendado es que baje usted de peso. Sí, Pero sí, es muy sí. difícil a veces porque todos los factores que influyen en obesidad y que el doctor nos diga que es una alternativa. Oye, pues ya a mi tía la voy a mandar con el doctor para que lo operen primero el bypass y luego le hagan la rodilla. Claro, ¿no? claro. Y ahí quiero entrar en la otra diferencia que es parte de las preguntas que teníamos. A ver, ¿es lo mismo bypass? ¿Cuántos tipos de bypass hay? ¿Es lo mismo manga que bypass? ¿Es el mismo objetivo? ¿Qué onda con el balón? Puta, yo como he visto Está de gente moda que, esa cosa que todo el mundo ponen se las traga esa redes. cosa y reservaré mis comentarios al respecto porque hay que apegarse un poco a la cuestión científica, pero naturalmente que existen diferencias, obviamente indicaciones de cada una de ellas, y las podrían comentar Bien, ustedes. Para seleccionar una cirugía, pues tienes que hacer una historia clínica adecuada, tienes que hacer estudios complementarios como endoscopía, tienes que realizar pues algo que nosotros le llamamos bioimpedancia, y con todo esto y los análisis de laboratorio, nosotros decidimos cuál es el mejor procedimiento, cuál es la mejor opción para cada paciente. No es lo mismo hacer manga gástricas para todos los pacientes, balón gástrico para todos los pacientes, porque si no, no tendría caso ir con un cirujano bariatra. O sea, necesitas saber la indicación específica para ti como paciente. Estoy hablando de Ruiz Quiñones, estoy hablando de Ovis, pero son Ya te dijo gordo, dos pacientes completamente diferentes. Sí, claro. A lo mejor tú requieras un tipo de procedimiento y él requiera... Que esa es la necesidad de ir, obviamente, con alguien que se dedique Exactamente. al tema, ¿no? Pero Bien, en cuanto a la manga, normalmente se la hacemos a pacientes jóvenes. ¿qué es la manga? Porque, bueno, a ver, Bueno, ¿qué hacen en la manga? Tú te metes a la panza, digamos, pues, obviamente, Bueno. la intención del impacto de nuestro podcast es que sea Bien, médico bien. y no médico. Entonces, Bien. ¿qué hacen cuando te hacen La manga, literal, quitamos el 80% del estómago. Ajá. El estómago está en forma como de un frijolito y al quitar el 80% queda en forma tubular. Los gringos le llaman manga porque simula la manga de una camisa. Ok, o sea, tiene claro. esa forma. De Entonces, hecho, metemos una sonda por la boca para darle esa luz y garantizar que va a haber permeabilidad. Entonces, una manga de estómago Claro. sobre ese tubo que estamos metiendo ahí en la boca. bien, Súper. entonces eso es la manga El gástrica. retiro del 80% es la Así manga, es. ¿no? Es hacer un estómago más chiquito. Exactamente. Y obviamente, Bypass es justamente quitar, bueno, hacemos un estómago pequeño, todo queda aquí adentro, solo dividimos, hacemos un reservorio gástrico y hacemos una conexión de la parte distal del intestino al nuevo estomaguito. Literal, pues bypass es puentear. Puente. Entonces, vamos a puentear la parte donde se absorben azúcares y grasas. Es lo que puenteamos en el bypass. Bien, el bypass gástrico nosotros se lo hacemos a pacientes que tienen obesidad, más enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, y está indicado para pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Es a un grosso, a una forma de ver muy superficial estas General, indicaciones. sí. Exacto. Bien, y la manga gástrica normalmente es para pacientes
que no tienen un problema de enfermedades metabólicas, que solo quieren bajar de peso y que no tienen reflujo gastroesofágico. Okay. Y para hacer algo... Para puntualizarlo. Exactamente. Oye, a ver, obviamente aquí era parte de lo quisquilloso, de lo interesante de este podcast. Oscar es un paciente que está posoperado de bypass hace un par de años con otro colega muy querido, al que le mandamos muchos saludos. Y ¿cuál es tu experiencia al respecto, Oscar? ¿Cómo te sentías antes del bypass y cómo te sentías después del bypass? ¿Cuál es tu resultado a 2 años? ¿Qué sientes que son observaciones que la gente debe de saber como un paciente que obviamente está recuperado del tema, ¿no? Yo creo que en lo personal, ¿verdad? Ha sido muy importante el cambio que surgió a partir de que me hice el bypass. Sin embargo, la obesidad también tiene un trasfondo mental o psicológico, porque antes de operarme yo pensé que estaba bien. Finalmente había ropa, me ponía yo ropa y me compraba yo más grande, ¿no? Claro. Pero bueno, empieza uno a desarrollar quizás alguna enfermedad y de repente, soy hipertenso, ¿no? Uh-huh. Y a tomar 2 medicamentos. Y lo que te conlleva el estar esclavo de un medicamento, de estar diciendo es que esto y luego lo contraproducente que puede ser no tomarlo, de una enfermedad mortal o silenciosa como la hipertensión. Entonces dije, bueno, llegué a un punto de mi vida donde pues, ya estaba yo muy obeso, pesaba yo 164 kilos. Wow. Es entonces hace 2 años y medio. 164. 164. Wow. Sí, y bueno, hubo la oportunidad de hacerme un procedimiento, me ofrecieron en ese momento el bypass, digo, yo sin el conocimiento que tenía, que en ese momento nos venía el doctor, y bueno, dije, me voy a animar, y pues me animé, y finalmente empieza uno a bajar de peso. Es un proceso bastante, digamos, de comprender primero la enfermedad de la obesidad y comprender el proceso que vas a llevar, porque no es una varita mágica. O sea, definitivamente sí tiene uno que hacer un esfuerzo porque tiene uno que seguir las indicaciones del doctor. Claro. O sea, si te dicen es que vas a comer esto, vas a comer esto. Porque los cuidados postoperatorios yo creo que es el éxito después de la operación. Uh-huh. O sea, tuve la oportunidad de trabajar en un servicio de urgencias y cuando llegué a ver alguna complicación era porque definitivamente el paciente no se había cuidado. Uh-huh. O sea, si te cuidas después del postoperatorio, pues todo está garantizado. Y te puedo decir que ahorita me tomo la presión y salgo bien. Ya no tomo medicamento para la presión. O sea, se fue. Y no lo sé, dicen que en los diabéticos, doctor, o sea, claro, también les mejora esa parte. Claro. Supongo que sí, porque al menos en mí, yo siento que dejé de ser hipertenso. Llegaba con el cardiólogo me dijo, pues ya no tomes el medicamento. Estoy checando, obviamente, regularmente la presión, porque pues sé que padecí la enfermedad en algún momento. Y si la desarrollo, pues al menos que ya no sea por obesidad. La verdad te cambia mucho la perspectiva de vida, digo, más elasticidad, más todo, y pues entras en otra ropa que antes no entrabas, ¿no? Claro, sí, claro. Oye, ¿cuál fue tu peso? Abriste con 106.64 y ¿cuál fue tu peso mínimo al que llegaste basal ahora? 99 kilos. 99, lo que peso yo ahorita, Jesucristo. Y después has tenido reganancia, porque allá voy a ir a preguntarle ahorita a Joel el tema, ¿no? Sí, en estos 2 años y medio he tenido una reganancia de 10 kilos. 10 kilos, que Pero tampoco es tanto. Sí, pero estamos de acuerdo que ya no son los 164 y estamos de acuerdo que también, digamos, vuelve uno a las tendencias que decía el compañero, las tendencias sociales, la salidita, que ves que ya le entra un poquito más, empiezas a hacer trampas, Uh-huh. porque el estómago, pues sí, te lo dejan chiquito, ¿no? Y comes hasta cierto límite. Pero después descubres algunos detalles, ¿no? Pasa cierto tiempo y pues le puedes meter un poquito, y pasa cierto tiempo le puedes meter otro poquito y pues vuelve uno a reganar peso. Sin embargo, creo que es una herramienta infalible. No lo sé a ciencia cierta, necesito hacerme una tomografía para saberlo, pero a lo mejor el doctor no los puede contestar bajo su experiencia. Si yo, por ejemplo, me aplico una semana a hacer una dieta, oye, es que bajo el doble de lo que hubiera bajado si no tuviera el bypass. Claro. Entonces, pues una herramienta muy útil. Yo me siento contento con él. Y la verdad que además estoy seguro que te cambió la vida en muchos aspectos, Oscar, que además es una decisión fuerte. Reganancia, Joel.
¿Qué onda con eso? Es algo que es relevante porque mucha gente te dice, no, yo no me voy a operar porque a los 5 años voy a volver a ser gordo. A ver, Mira, ¿por qué sí, por qué no? Lo que pasa es que muchas veces el paciente no logra comprender que no todo es la cirugía. O sea, quien se opera y dice, ya me operé y voy a poder comer lo que sea, está equivocado. Nosotros lo que orientamos al paciente es que mejore sus hábitos alimenticios, que tenga una mejor calidad en cuanto a hacer deportes, hacer algún tipo de actividad física que contribuya a la pérdida de peso. Y una vez entendiendo el aspecto psicológico, el paciente ya está preparado para una cirugía bariátrica. Obviamente, la cirugía tiene mucho que ver y el seguimiento tiene que ver mucho más. Y es a lo que casi la gente no le da importancia. No sé, de las pacientes que operan, un 50% deja de acudir a las consultas después de 1 o 2 años. 50%, o sea, la Sí, mitad o sea, desaparece. ni siquiera el 50% llega a la consulta. Okay. ¿Sale? Y no lo digo yo, o sea, hay, vaya, muchos reportes que prácticamente en México dejan de acudir a la consulta. Bien. Es historia compartida de todos los bariatras. Todos los bariatras te cuentan, oye, tengo un paciente que no llegó a la consulta y ya le marqué 5 veces, le dejaron 3 recados. Ellos ya, operados y adiós. Sí, sí, operados, soy flaco, bye. Pero bueno, entonces, si no se comprende bien esta parte, puede tener falla el paciente. Tal vez una falla a largo plazo, como es la reganancia de pesos, que es una de las complicaciones tardías de la cirugía bariátrica. Bien, por ejemplo, si tú te comes medio taquito, luego un taquito y medio más, pues como dice el doctor, ya le vas agarrando el modo. Si tomas refrescos, si tomas líquidos con alto contenido de carbohidratos, pues obviamente vas a reganar de peso, porque la cirugía no lo es todo. O sea, no todo es... Sí, no, nada más es opérate y corre. El caballo también es el jinete, como claro. tal. O sea, y el jinete tiene mucho que ver. Totalmente. Entonces, lo que nosotros tratamos de enfocar al paciente es de que mejore sus hábitos alimenticios. Toñito, ¿querías preguntarle algo? Sí, la verdad tengo muchas ganas de preguntar esto en el aspecto de... Que lo veo que se quiere lanzar, pero no se lanza. Me llama mucho la atención lo que menciona el doctor respecto a las complicaciones y a las mañas que ha aprendido, yo creo que a lo largo de este tiempo. ¿Existen otras complicaciones a largo plazo aparte de la reganancia? El reflujo Ajá. puede ser una de las complicaciones. En el caso del bypass, el dumping también. Eso le pasa a mucha gente que conozco. ¿Qué es el dumping? El dumping prácticamente, Vaciamiento. sí, hay un vaciamiento Nosotros sí acelerado. sabemos, la gente que nos está viendo probablemente no lo sepa. Entonces, vaya, son cuestiones, pero lo que más dolor de cabeza da es la reganancia de peso en un paciente, ¿no? Y esto, si tú bajaste un 50%, se considera que un 25% de todo lo que bajaste ya puede ser reganancia de peso. Fíjate que me llama mucho la atención, lo que pasa es que me puse a leer sobre esta parte y lo que a mí me da la curiosidad es que en la literatura existen pocos reportes verdaderamente, o sea, hablan de los beneficios a largo plazo, o sea, sobre todo para las enfermedades de riesgo cardiovascular. Ya sé por dónde vas, por Sí. la nutrición o algo. No, o sea, me ok. refiero porque yo leía sobre esa parte de las enfermedades asociadas a la malnutrición como tal. Ajá. Digo, y me queda a mí claro, o muy claro respecto a que lo que mencionabas, que es responsabilidad del paciente, pues digo, ustedes mencionaron, le llamamos al paciente, no nos responde, no hay seguimiento. Y a mí lo que me llama la atención es esa parte, la poca información respecto a eso a largo plazo, porque todos los beneficios están súper descritos, Claro. a 10 años, 20 años, etc., riesgo cardiovascular, súper todo, Claro. muy bonito. Pero y a largo plazo, desde la otra cara de la moneda, ¿qué hay? ¿Por qué es tan complicado describir esa parte en ese aspecto? Pues es algo que se les informa al paciente desde la primera consulta. El paciente se tiene que ver a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Después del segundo año se ve cada 6 meses y después del tercer año se ve una vez por año. Entonces, con una vez que vaya el paciente al año después del tercero de su cirugía,
pues mandamos a hacer exámenes de sangre, laboratorios, y con esto podemos detectar algún tipo de deficiencia. Tratando de puntualizar algo relevante, ¿al cuánto tiempo, hablando y cerrando el tema de la reganancia, ¿a cuánto tiempo puede ocurrir? Okay. O sea, teóricamente esperamos que pueda ocurrir. En el caso de la manga, es prácticamente en el segundo año, es donde pierde la mayor potencia de la cirugía. Y en el caso del bypass se puede relacionar después del tercero al sexto año. Y esto no significa que el bypass sea mejor que la manga. No, cada no uno tiene sus indicaciones. Cada uno tiene sus indicaciones. Y por ejemplo, creo yo que a lo mejor valdría la pena hacer la distinción. La manga no va a hacerte dependiente de suplementos nutricionales. ¿Y el bypass sí o no? Mira. Porque yo he visto pacientes en la consulta que no consumen nada y que tienen manga y no tienen desnutrición, pero los de bypass sí. La verdad, o malnutrición. La verdad es que todos los pacientes que se someten a un procedimiento bariátrico tienen que estar suplementados. Es una realidad. Entonces el pilar es la nutrición. O sea, no te bases en lo que hace fulano y perengano. Todos tienen que tener una suplementación. Sea cual sea el procedimiento. Quien escoge su cirugía porque no se va a suplementar en la manga y en el bypass sí, es una idea completamente errónea. Eso es importante, ¿sale? Para la gente Por que eso nos mira. El paciente tiene que entender adecuadamente qué es la cirugía bariátrica. Vamos a agarrar a Paquito. Siempre hay un temor. Lo vemos nosotros cuando haces una preoperatoria, cuando algún amigo te dice, oye, yo me quiero operar, pero tú como ves que el miedo, la anestesia y no sé qué. Ustedes tienen una estructura y un plan bastante bien hecho, exitoso, puedo decirlo, probado de cierta manera. Obviamente la tasa de complicaciones nunca cambia, ¿no? O cambia poco, pero este riesgo, este miedo a la anestesia debería de ser tan real o genuinamente hay cosas que te permiten tener todo bajo control, todo bajo una seguridad adecuada para nuestro paciente. Debería ser tan fuerte el miedo que la gente... Es que mucha gente te dice, yo no le tengo miedo a la cirugía. Yo le tengo miedo a la anestesia. Oye, qué bárbaro. Es una cosa... Oye, pero yo no sé si es más de acá. Todos te dicen, oiga, doctor, la anestesia. Sí. Entonces, bueno, pues no, el anestesiólogo es muy bueno y no se preocupe, pero ¿qué puedes decirnos al respecto de eso, Paquito? Ok, mira, primero tendríamos que mencionar que han habido muchos cambios en la anestesia en cuanto a cosas nuevas que se han ido incorporando en la última parte de... el siglo pasado. O sea, estamos hablando de que en los últimos 50, 30 años cambiaron muchísimas cosas, desde los anestésicos que utilizamos inhalados y los volátiles y los gases y hasta los opioides, vamos. Dejando en claro eso, ¿qué evaluamos cuando hacemos una evaluación preoperatoria? Es parte del protocolo del paciente que lo veamos nosotros, independientemente si el paciente tenga comorbilidades o más bien tenga enfermedades crónico-degenerativas o no, nosotros lo evaluamos, porque evaluamos factores como obviamente antropométricos, peso, talla, edad, etcétera, para determinar si tienen, para empezar, en este tipo de pacientes, vía aérea difícil, que es uno de los retos a los que nos enfrentamos como anestesiólogos. Para nuestra gente que nos escucha y nos lee, nos ve, una vía aérea difícil es como, por nosotros que estamos gorditos, tenemos el cuello gordo, tenemos el cuello corto, tenemos una cantidad de compresión por la masa abdominal o por la grasa abdominal nos comprime un poco el tórax y eso hace que tengamos mucha restricción incluso para respirar. Sabemos, Saos mencionó hace rato la apnea obstructiva del sueño o la apnea ortopnea del paciente obeso y estas cosas. Esto es importante porque al final también hay que seleccionar un método adecuado para canular al paciente, o sea, para ponerle el tubo, para dormirlo y esto Paco es experto en ese tema. Pero si quieres, vamos a hablar de números francos. Cuando un paciente se somete a un riesgo anestésico, hacemos algo que se llama evaluación del estado físico, que eso es en el momento. O sea, ahorita te estoy viendo y en este momento te puedo dar una evaluación de estado físico. A lo mejor en 2, 3, 4 días cambie eso. A lo mejor en 4 horas cambie. Va a depender de muchas cosas. Pero ¿cuál es el riesgo que te pase algo por la anestesia? Ok, un paciente que no tiene ninguna comorbilidad y es un paciente sano y no se encuentra en los extremos de la vida. Extremos de la vida me refiero, no es un niño o un adulto mayor. Estos pacientes tienen el riesgo de 1 en 10,000 de que tengas alguna complicación anestésica. ¿Cuáles son complicaciones anestésicas? Un broncoespasmo por la manipulación de la vía aérea, que presentes una reacción alérgica como tal a los fármacos anestésicos, pero lo importante de todo esto es que esa complicación te va a llevar al fallecimiento.
O sea, el riesgo que te mueras es 1 en 10,000. Y ese riesgo es inherente y existe para todos los pacientes que se operen de lo que se operen. No nada más de bypass, de cualquier cosa. No, así sea una cesárea, una circuncisión, la cirugía que tú quieras, ese es tu riesgo inherente. Entonces, ese riesgo va a ir aumentando en base a las características del paciente. ¿Cuáles características? Comorbilidades. El paciente que se va a operar de una cirugía bariátrica es un paciente que estamos hablando que tiene sobrepeso. Al menos está gordo. Y su índice de masa corporal está aumentado, ¿no? Entonces estamos hablando de que ese riesgo caería en un riesgo 2 para aquellos pacientes que tengan menos de 40 de índice de masa corporal, y si supera el 40 de índice de masa corporal ya tenemos un riesgo 3. En números, ¿a qué se refiere eso? Ok, 1.5% de los pacientes tienen riesgo de fallecer cuando tienen riesgo 2 y hasta un 3% tienen riesgo de fallecer cuando tienen un riesgo entre 3 y 5%. 3 o 5 de 100, pues tampoco es tanto, ¿no? Sobre Tampoco todo con lo nuevo, tiene que pero ver existe. con las comorbilidades del paciente. Claro. Obviamente el plan para cada paciente tiene que ser, no es el mismo, o sea, no es el mismo tipo de análisis que te voy a dar a ti, o a ti, Ruiz Quiñones, que a ti, Joel. Va a cambiar el plan anestésico y va a cambiar en proporción a los riesgos que tenga el paciente. Un paciente que tenga apnea obstructiva del sueño, que tenga otras patologías, seguramente necesitemos que nos apoyen. Iván, un saludo, por cierto, para Iván. Con la polisomnografía. Lo vamos a invitar, de hecho. Cómo se encuentra la cuestión respiratoria del paciente, evaluar riesgos respiratorios, el cardiólogo, si es que el paciente tiene alguna enfermedad, hipertensión o algún trastorno de este tipo. Entonces, nos valemos de todo eso para poder determinar y decirle al paciente antes de que suceda el procedimiento cuál es el riesgo de que le pase algo realmente. Sin embargo, es importante también decir que todo este tipo de procedimientos está bastante estandarizado. Podríamos decir que casi son rutinarios. En otros centros operan esto con muchísima frecuencia y en volúmenes muy altos. Y la probabilidad de que te compliques netamente por la anestesia no es tan alta como pensamos. O el riesgo de que algo malo te pase relativo a la anestesia no es tan alto como pensamos. Sí, de hecho, por eso es importante justamente el protocolo preoperatorio que se realiza antes. Es preparar bien al paciente. Haciendo las cosas bien, está demostrado que no significa que no vaya a pasar algo, pero sí reduce el riesgo en que esto pueda suceder. ¿Sale? Oye, Joel, y por ejemplo, ya hablamos de eso. Supimos o hemos sabido de casitos sonados aquí en el estado y en otros lugares de, ¡ay! Le pasó una complicación del bypass, ¿no? Cosas. ¿Qué realmente son una complicación temida por una persona como tú, cirujano, a la hora de meter a un paciente y inmediatamente, ¿qué te daría temor? Y antes de que respondas, creo que hay que dejar en claro, una cosa temida y otra frecuentes. Exacto. Las temidas son unas, pero las más frecuentes igual hay que hablar de eso. Que justo era lo que yo decía, o sea, el temido es por el run por la gente, y que parte de la idea de esto es que la gente esté un poco más informada o más, que tenga un poquito más claro el conocimiento del tema en ese sentido, pero también al mismo tiempo decirles, esto pasa poco, es anecdótico, no es alguna situación que pase en cada cirugía, ¿no? Que sea un riesgo en cada cirugía, ¿no? Bien, mira, para ponerte de ejemplo, hoy en día la cirugía bariátrica tiene menos riesgo que operarse de una vesícula normal, programada. ¿Vale? Okay, menos riesgos. Menos riesgos. Que una cirugía de vesícula. Que y una estamos cirugía hablando de vesícula. estadísticas, o sea, hablando de datos, estadísticas. ¿sale? Sí, datos. Súper importante. Bien, lo que más tememos nosotros como cirujanos generales es el sitio de las uniones, ¿vale? De las famosas anastomosis. Donde se pega, ¿vale? Exactamente. Donde se pega el intestino con el otro parte. Exactamente. Entonces, cualquier cirujano, aunque no se dediquen a hacer esto, que hace algún tipo de conexión, es lo que le tiene miedo. Afortunadamente, el riesgo de que pase algo, o sea, de que esto se abra, literal, es muy, muy bajo, muy debajo del 1%. ¿Sale? Las complicaciones, como dices tú, las que pueden generar una catástrofe. La otra complicación son los sangrados. También los sangrados, pues realmente son algo que no queremos que pase, pero ambas complicaciones tienen solución siempre y cuando se detecten a tiempo. La mortalidad es del 0.03% al 0.2%. Entonces es muy, muy debajo. O sea, es menos del 1% la mortalidad en un procedimiento de este tipo. Y esto que dices es súper importante hasta para cuando saquemos el reel del programa, porque es, a ver,
una colecistectomía, o sea, quitarte la vesícula puede ser más peligroso o más complicable que una cirugía de obesidad. Eso es súper importante. Mira, para si la hablamos gente. de números francos, igual, nosotros evaluamos mucho, no es lo mismo la evaluación del riesgo anestésico que la evaluación del riesgo quirúrgico. Ahí sí nos ayudamos un poquito de las clasificaciones de John Hopkins. Entonces nos mencionan que el retiro de un órgano, la vesícula, un ovario, una histerectomía, tiene un riesgo 3 por el tipo de procedimiento quirúrgico, o sea, en cuanto a sangre de complicaciones, versus una laparoscopía y cirugía bariátrica que tiene un riesgo 2. O sea, estamos hablando de que ese tipo de procedimientos tiene un riesgo de hasta el 5% o más de tener algún tipo de complicación, mientras que ciertamente, nada equivocado a lo que lo dice Joel, el riesgo de complicación global en en los colegios estos de cirugía que se mencionan es bastante por debajo de la media de los procedimientos que se realizan más habitualmente incluso. Oye, esto ha sido gracias, hace 20 años el porcentaje sí estaba alto de una mortalidad, pero Cirugía abierta, ¿no? desde el 2003 la cirugía bariátrica ha pasado por varios cambios, desde que se inició, desde que se aceptó, y las últimas 2 décadas se le ha invertido bastante en la seguridad. Claro. O sea, hay nuevas técnicas, tecnologías, sistematización de los pasos, entrenamiento de los médicos, y esto ha originado que el riesgo disminuye. Si es así el riesgo, haciendo las cosas bien, no lo podemos desaparecer, pero sí lo podemos llevar a lo más mínimo. Al mínimo. Entonces, por eso hay que hacer un adecuado protocolo en cada paciente. Bien. Ya para cerrar, porque tenemos, me va a correr Nobel de aquí, ya me quedé aquí hasta la noche. Cosas importantes, el alcance real. Yo persona que no sé nada de medicina, que no tengo idea, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde puedo llegar o puede cambiar mi perspectiva personal, mi vida, mi medio, mi entorno, si yo me someto a una cirugía de pérdida de peso? Hace el año pasado hicimos una encuesta de cierto número de pacientes que se operó de tal fecha a tal fecha. Hay una encuesta que se llama VAROS, así se abrevia, y justamente es con respecto a la calidad de vida del paciente. Se les hacen varias preguntas. Entre ellas, todas están arriba del 50%. Por ejemplo, la forma en la que se integra un paciente a su trabajo es mucho mejor, ¿sale? La forma en que se integra a un ambiente social, o sea, psicológicamente se integra a un grupo, por así decirlo. Se inserta mejor. Entonces es mucho mejor también, un 95% aproximadamente. Los pacientes que les hemos preguntado si se volverían a operar, 95% sí se vuelve a operar. Si recomiendan la cirugía, el 95% también las recomienda. ¿Tú la recomendarías, Oscar? Yo la recomiendo. Sí, sin duda. Sí, claro. ¿Te cambió la vida? Sí. A tu De hecho, esposa la también, ¿no? recomendé cuando me operaron, ya han operado como a 3. Oye, y miren, pues les pongo un ejemplo, algo que me conmovió mucho esta semana. Bueno, son los pacientes que tienen obesidad. Muchas veces lo vemos de forma superficial, como médicos. Nosotros tratamos enfermedades, bien, pero no englobamos un paciente como tal. Hay pacientes que han tenido frustraciones desde muy pequeños, que han sufrido algunas veces bullying. Son pacientes que no se sienten seguros, sobre todo esto pasa más en las mujeres. Realmente son pacientes que dudan mucho, son pacientes que no se sienten integrados a una sociedad. Entonces, la cirugía bariátrica, una vez realizándola, el paciente cambia. Haz de cuenta como si le operaras la parte del cerebro. Realmente el paciente se vuelve más seguro. Hemos tenido experiencias, sobre todo en mujeres, se vuelve más seguro, más extrovertido. Literal, cambia mucho la calidad de vida de un paciente. Claro, la mujer siempre se enfoca, bueno, no siempre, no podemos generalizar, pero una parte importante del tema en la mujer es la estética, la visión, el mirarse al espejo, el sentirse físicamente bien.
Y obviamente, bueno, súmale que te sientes mejor de salud, ¿no? O sea, Claro, que dejas de tomar chochos. Ese es o un que- efecto secundario de la cirugía. O sea, el verse y sentirse bien finalmente son efectos secundarios. Nosotros, nuestras indicaciones principales es corregir y prevenir las enfermedades como tal. Y ya para cerrar, porque, bueno, ya Oscar se tiene que ir, pero sobre todo, una cosa que platicamos en la producción previa, hay algunos fármacos que te dice que son igual a hacerte un bypass o hacerte una cirugía de obesidad, ¿no? Como el Ozempic o el Saxenda o ese alguno de está de estos. moda. Y bueno, recordarán que hubo una celebridad estadounidense que bajó Claro. mucho de peso con una Claro. cosa de estas y entonces lo volvió de moda, incluso generando que se acabó el Crisis de stock, una medicamentos. crisis de medicamentos en Estados cual. Unidos por este Sí, tema. mira, ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Sinceramente, me voy un pasito atrás. La cirugía bariátrica no funciona por el tema de la restricción, como muchas veces se piensa, o sea, por hacer el estómago pequeño o por la mala absorción. La cirugía bariátrica funciona por el estímulo biliar. Estimulamos las células L del ilion distal y esto desencadena una serie de enterohormonas como el péptido IgE, el GLP-1, que son unas incretinas, y el GLP-1 finalmente tiene receptores en el riñón, receptores cerebrales y en el páncreas como tal, generando pues beneficios. Por eso esta cirugía tiene mayor potencia para pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, porque mejora la situación o las remite más de un 80%, casi todas. Entonces, Cirugía metabólica. todo es a través del GLP-1. Es la diferencia. Tiene mucho que ver esto. El GLP-1 hoy en día pues es un fármaco, son análogos de GLP-1, todos estos que se mencionan, el Saxenda, el Ozempic, el Ruli. Rybelsus, etcétera, pero realmente no tienen el mismo alcance que una cirugía bariátrica. Por ejemplo, la cirugía bariátrica, la pérdida del exceso de peso es arriba del 60% aproximadamente después de 5 años. En el caso de los fármacos, pues la verdad que no llega a veces ni al 10% del exceso, bueno, de la composición corporal total. Aparte el tiempo que le toman los fármacos, porque si checas los estudios de forma más minuciosa, te hablan de resultados sobre las 40 semanas. Y económicamente hablando... 40 semanas es un dineral. Oye, Es lo mismo que un bypass. O sea, digo, te debe costar más o menos igual. pero mira- una ámpula de estas te cuesta $1,000 cada una. no, más. No, Cuesta el- 4,000. O sea, el mes de tratamiento, dosis intermedia, estamos hablando de 4,500 pesos. Sí, por eso. Sí. Y te pones una por semana. Es Más una o menos. cosita, pero sí, Más una o menos cosa 1,000, Sí. 1,500 por semana, ¿no? Bien, mira, Algo prácticamente nosotros, este tema de los fármacos, pues hace mucho ruido, se pone mucho de moda. Ajá. Pero sinceramente no va a sustituir los alcances que tiene una cirugía bariátrica como tal. Sin duda. Eso es lo importante. Lo que hay que aclarar es que no son lo mismo, no son comparables, son intervenciones distintas. Y El objetivo quizás es perder peso, pero al final Claro. la cirugía como tal, la cirugía metabólica es Claro. lo que produce que además de tener pérdida de peso asociada a la cuestión nutricional y el reservorio y todo, como tú dices, restrictivo, es en la parte metabólica la activación de ciertos mecanismos que nos Exacto. producen que perdamos peso o que mejoremos la asimilación de nuestros nutrientes de otra forma. La realidad es que pues, es un tema padrísimo, interesante. Yo de verdad que te agradezco. He tenido muchas ganas desde hace tiempo ya yo creo que llevamos como 3 programas, así inventando programas para poder tenerte aquí. Pero bueno, la verdad que es más por la amistad y la buena lead que tenemos contigo. Un comentario final, Paquito. Algo más que vayas a... Bueno, no sé, hay muchas cosas, hay mucha tela de dónde cortar cuando estamos hablando de claro. esto. La verdad es que sí hay mucha tela de dónde cortar cuando hablamos de esto. De lo que dijiste de los fármacos, igual recordar que se comparan en cuanto a la pérdida de peso, que si son comparables o no. Hay que recordar que el fármaco está diseñado para tratar pacientes con diabetes principalmente. Ya en algunas partes la FDA, Sí, sí. En Europa las también. organizaciones Sí, exactamente. europeas ya validaron Sí. algunos de estos fármacos Sí, exacto. para la disminución de peso en pacientes que tengan obesidad. Sí, grado para 3 y tratamiento de más. obesidad. Como Sí, claro. tal. Off-label, como ¿no? O sea, tal, sí, claro.
Hay indicaciones off-label, como tú mencionas. Y bueno, regresando a los riesgos anestésicos y tal, es súper importante la buena preparación y el protocolo del paciente. No es que yo llegue y le diga, oye, ¿sabes qué? Me voy a operar, aquí está el dinero, quiero que me operes mañana. La gente tiene la idea de que funciona así. Eso es lo que queremos que no sea así. Específicamente así. O sea, no es de que yo voy y tengo el dinero y ¿sabes qué? Toma, que me quiero operar mañana. O sea, hay que hacer un protocolo para determinar qué es lo que te conviene, qué es lo que te ofrezco y planear el mejor momento para realizarlo. Claro. Tanto desde el punto de vista quirúrgico, como desde el punto de vista metabólico, como desde el punto de vista anestésico. Y igual, lógicamente, tener en cuenta que los riesgos que tengan de la anestesia y de la cirugía, nosotros les vamos a platicar cuáles van a ser los riesgos. No podría yo decir que el riesgo global de los pacientes va a ser tanto, porque tengo que evaluar al paciente. O sea, es una evaluación de un estado físico la que hacemos, entonces varía de paciente a paciente. No son iguales dos personas y el plan además que vamos a llevar a cabo con dos personas va a ser total y completamente diferente. Bien. Oscar, un último comentario. Pues no, realmente Opérense. opérense, vale la pena, les cambia la vida. Es como si les reprogramaran el cerebro, como dice el doctor. Definitivamente es un cambio radical. Muchas gracias, Oscar. Toño. No, pues yo la verdad que me encantaría ver algún momento ustedes, digo que ustedes son los expertos, que lanzaran algún estudio o algo respecto a los efectos. Te preguntaba porque a mí me interesaría muchísimo sobre todo ver los resultados aquí en Tabasco. O sea, ¿qué pasa con los pacientes aquí en Tabasco que se someten a cirugía bariátrica? Para mí sería espectacular que ustedes nos pudieran proporcionar alguna información respecto a eso. Te ayudamos con tu corte y la publicamos. Así es. Nosotros podemos hacer eso. Sería encantador. Lo sabes que lo podemos hacer. Está bien. Y Joelito, ¿algún último comentario? No, pues la verdad que si alguien está pensando o tiene algún problema de obesidad, o se siente identificado con lo que dijimos al inicio, pues sí es necesario que acudan con un cirujano bariatra, diferenciar lo que hace un plástico a lo que hace un cirujano bariatra. Nosotros tratamos lo que es la obesidad y el plástico lo que hace es tratar temas de estética como tal. Entonces, no perder ese enfoque, sobre todo no confundir esas dos partes. Si alguien tiene obesidad, lo ideal es que vaya con un cirujano bariatra y dependiendo de su evaluación como tal, es el tratamiento que se le puede ofrecer. Pues nada, muchas gracias Toño, muchas gracias Oscar, muchas gracias Paco, en verdad lo aprecio y muchas gracias Joel por el tiempo para ajustarnos en las diversas agendas. Afortunadamente hay trabajo y también esta actividad recreativa nos permite acercarnos un poco a la parte de la gente, que la gente entienda, vea, le podamos aportar ese conocimiento que existe, que conversamos muchas veces y que de manera coloquial ha sido como un ensayo este podcast donde hemos tratado de fomentar un poco el conocimiento. Hace rato hablamos de virus sincicial respiratorio, claro, que también te invitamos a que le des like a nuestro programa y pues obviamente la cirugía bariátrica es una cuestión que había que desmarañar, había que desenredar porque existían algunos mitos malos y buenos. Y yo es algo que suelo proponerle a mis pacientes en la consulta, casi de manera subsecuente, en la segunda, tercera consulta, porque he visto el impacto que tiene sobre las... Y no estoy peleado con las indicaciones médicas de esto, por aquello de los... ya curamos la diabetes los cirujanos, ¿no? Ya luego nos aventamos el término de cirugía metabólica, Sí, ya lo empezamos a mover. Discutir algunas cosas. Y bueno, naturalmente que pues agradecemos mucho a Podcast Tabasco, agradecemos al crew de Nobel por el apoyo y esperemos nos vamos a volver a ver en la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.